La ultraderecha internacional se reunió en México. Fue convocada en un evento por la Conferencia Política de Acción Conservadora, el CEPAC. Ahí se exaltó la libertad religiosa, la familia tradicional. Ahí mismo condenaron el avance de la izquierda en América Latina, la ideología de género, el aborto, y se fueron contra los homosexuales. ¿Qué implicaciones tiene este cónclave conservador? El encuentro en México de la ultraderecha internacional, aquí, en Sacro y Profano. El 18 y 19 de noviembre se celebró en un lujoso hotel de Santa Fe en la Ciudad de México una reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora, CEPAC. La CEPAC es un foro internacional que reúne a líderes, asociaciones e intelectuales de ultraderecha de todo el mundo. Su primer encuentro se remonta a 1974 y tuvo como orador principal a Ronald Reagan. El objetivo de la conferencia es combatir la expansión del socialismo en el mundo occidental y actualmente sigue operando bajo esa lógica pese a que la Guerra Fría terminó hace 3 décadas. En el foro, más de 50 ponentes expresaron su preocupación ante el ascenso de gobiernos de izquierda que han venido ganando terreno en diversos países de América Latina. De manera virtual y presencial, participaron algunos personajes destacados como el expresidente polaco Lech Wałęsa, Eduardo Bolsonaro, hijo del aún presidente brasileño Jair Mesías Bolsonaro, Donald Trump, y su estratega estrella Steve Bannon, Santiago Abascal, dirigente del partido español neofranquista Vox, Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México, el senador republicano Ted Cruz, entre muchos otros. La tónica fue repetitiva. Defensa de la libertad religiosa, se afirmaron anticomunistas. Cuestionaron el populismo y los sistemas electorales de urnas electrónicas. Se posicionaron contra la ideología de género y las minorías sexuales. Defendieron los valores de la familia tradicional. El anfitrión Eduardo Verástegui arremetió contra el Partido de Acción Nacional al calificarlo como derechita cobarde y acomplejado para combatir el aborto, el matrimonio homosexual y el comunismo. Verástegui prometió construir un movimiento político de verdadera derecha. La ultraderecha se reúne en México para tramar lo que va a pasar en la siguiente ocasión. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? La ultraderecha internacional se reunió en México. Fue convocada en un evento por la Conferencia Política de Acción Conservadora, el CEPAC. Ahí se exaltó la libertad religiosa, la familia tradicional. Ahí mismo condenaron el avance de la izquierda en América Latina, la ideología de género, el aborto, y se fueron contra los homosexuales. ¿Qué implicaciones tiene este cónclave conservador? El encuentro en México de la ultraderecha internacional, aquí, en Sacro y Profano. El 18 y 19 de noviembre se celebró en un lujoso hotel de Santa Fe en la Ciudad de México una reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora, CEPAC. La CEPAC es un foro internacional que reúne a líderes, asociaciones e intelectuales de ultraderecha de todo el mundo. Su primer encuentro se remonta a 1974 y tuvo como orador principal a Ronald Reagan. El objetivo de la conferencia es combatir la expansión del socialismo en el mundo occidental y actualmente sigue operando bajo esa lógica pese a que la Guerra Fría terminó hace 3 décadas. En el foro, más de 50 ponentes expresaron su preocupación ante el ascenso de gobiernos de izquierda que han venido ganando terreno en diversos países de América Latina. De manera virtual y presencial, participaron algunos personajes destacados como el expresidente polaco Lech Wałęsa, Eduardo Bolsonaro, hijo del aún presidente brasileño Jair Mesías Bolsonaro, Donald Trump, y su estratega estrella Steve Bannon, Santiago Abascal, dirigente del partido español neofranquista Vox, Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México, el senador republicano Ted Cruz, entre muchos otros. La tónica fue repetitiva. Defensa de la libertad religiosa, se afirmaron anticomunistas. Cuestionaron el populismo y los sistemas electorales de urnas electrónicas. Se posicionaron contra la ideología de género y las minorías sexuales. Defendieron los valores de la familia tradicional. El anfitrión Eduardo Verástegui arremetió contra el Partido de Acción Nacional al calificarlo como derechita cobarde y acomplejado para combatir el aborto, el matrimonio homosexual y el comunismo. Verástegui prometió construir un movimiento político de verdadera derecha. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Esta noche nos concentramos en el rancio conservadurismo político y religioso, también llamado la ultraderecha, que, como se dijo en la cápsula, recién se reunió en México. Ahí estuvieron muchos miembros de la Iglesia Católica, de otras iglesias, y queremos desentrañar las implicaciones que este evento tiene en el país. Por ello agradezco la presencia del periodista Álvaro Delgado, quien ha trabajado en varios libros la implicación entre la ultraderecha, la política y la religión en México. Muchas gracias,
Álvaro, bienvenido. Al contrario, muchas gracias. Es un privilegio una vez más estar aquí. No, al contrario. Álvaro, ¿qué es la Conferencia Política de Acción Conservadora, CEPAC? Un encuentro fascinante como periodista que soy, que en México haya sido sede el viernes y el sábado de una cumbre mundial de extremistas de derecha, que abiertamente se asumen así. Y eso es muy bueno. Claro. Eso es muy bueno porque en México estamos acostumbrados a que es vergonzante asumirse de derecha. Y los que allí estuvieron encabezados... Hasta con orgullo, ¿no? Por supuesto. De derecho con orgullo. También por eso digo que fue fascinante porque además, ni modo de que yo no fuera a ese encuentro en el Hotel Westin en Santa Fe, llegué tempranito, es más, llegué a la misa con la que inició esta conferencia de acción política conservadora, que es un organismo nacido en Estados Unidos en los 70, muy vinculado, obviamente, a la derecha estadounidense, a los republicanos de manera más específica y a un sector todavía más radical de los republicanos. Hombre, si tienen a Donald Trump y a Steve Bannon como líderes, pues por supuesto uno puede deducir qué posición extremista tienen. Entonces fue muy interesante, aunque debo decir también que hubo de dulce chile y manteca, porque lo mismo hubo estos extremistas de derecha estadounidenses que los hubo extremistas de derecha de España y obviamente de México y de otros países. No, y con grandes contradicciones, porque no hay una sola derecha, son varias, ¿no? Yo leía en las crónicas que Verástegui decía que la cuestión de la ecología era un mito, y después viene Wałęsa, y Wałęsa habla de la importancia de la ecología y tal, lo cual muestra que no solamente no hay una sola derecha, sino hay vertientes distintas. Pero me gustaría que nos nos ayudaras a entender el anfitrión, Eduardo Verástegui, que pareciera ser el rostro nuevo de la ultraderecha de México. Ya no los Serrano Limón, los Bernardo Sardavín, ¿no? Los Abascal mexicanos, los Arzac, sino hay una nueva generación, ¿no? Bonitos, bien presentados, de buena familia. ¿Quién es Eduardo Verástegui? Sí, eso es muy importante, Bernardo. Hay, y como es natural, hasta un cambio generacional. Pues los viejos ultraconservadores, inclusive los que pertenecen a la organización secreta, que por supuesto andan en todas partes, también están en crisis, hasta por razones de edad. Pero en efecto, Eduardo Verástegui, este cantante, actor de telenovelas, digamos, es el rostro de ese nuevo, o ese mismo ultraconservadurismo, que tampoco es diferente al otro que marchó el domingo 13, encabezado por otro que es parecido, que es Claudio X González. Yo digo que son siameses, o dicho de otra manera, ramas del mismo tronco ultraconservador. Tienen mecanismos diferentes. Uno se dice socialdemócrata, ¿no? Más de es una impostura, pero Ajá. Es una impostura. Él se dice activista social. Ajá. Claudio X González, platiqué con él el día de la marcha también, y es una impostura, es un oligarca, Ajá. es un magnate. Por cierto, no le gusta que le digan magnate al magnate, Claudio X González. Pero en este caso, Eduardo Verástegui es un personaje que efectivamente se ufana de su fe católica, dice que tiene 15 años de no tener relaciones sexuales y que, por supuesto, es el defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Alguien que resulta atractivo para ese sector que dice no está representado por la derechita cobarde que es el PAN y que por tanto se requiere una nueva formación que es la que él está ofreciendo. Eduardo Verástegui, un personaje que es sobrino de quien fue candidato del PRIAN a gobierno de Tamaulipas en las elecciones apenas de 2022. Curioso, a mí me mandó un mensaje después de que publiqué y que hice las entrevistas y le dije, vamos a platicar. Hasta ahora no se ha materializado, yo espero que sí, porque es importante también hablar con ese tipo de personajes. Claro que sí. Sí, es una nueva generación. Está otro personaje, Antonio Berumen, que trae la Capilla Sixtina en cartón por todos lados y que pues tiene una cierta impronta parecida a todos estos de la ultraderecha. Está acusado de acoso sexual y de abuso sexual cuando manejaba estos grupos, en fin. Vamos a una pausa, estimado Álvaro. Estamos conversando en torno a este encuentro de una derecha internacional, muchos personajes y la incidencia en México. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano.
Regresamos a Sacro y Profano. Estamos conversando con Álvaro Delgado, periodista que ha trabajado a fondo estos temas de la derecha y sobre todo tratar de entender qué representa o qué huella puede dejar este evento en la cultura y en la política mexicana. Para empezar, me gustaría ver mucho cuáles eran como los puntos de la agenda que manejó esta reunión. ¿Qué tipo de grandes afirmaciones se manejaron ahí? Hubo 50 ponencias, ¿no? Un maratón. Sí. En 2 días, me parece que pobres han de haber terminado agotados. Sí, por eso también fue muy interesante, porque fue ininterrumpido el evento el viernes y el sábado. El viernes en particular, digamos que se establecieron los principales lineamientos. ¿Qué busca una reunión como esta? ¿Cuál era el propósito de reunir en México, específicamente en México, a sectores de la extrema derecha que no solamente son de México, sino ni siquiera solamente del hemisferio, sino de todo el mundo? Bueno, precisamente una reunión para identificar coincidencias programáticas y definir estrategias contra qué y a favor de qué. ¿Contra qué? Bueno, porque ellos identifican en América Latina, también en Europa, un avance del progresismo y, en el caso particular de México, de todos los países de América Latina, un avance de esa agenda que ellos consideran conspiratoria de la civilización cristiana. El que haya regímenes progresistas en México que ellos definen inclusive como contrarios a la vida y a la civilización occidental, tanto que inclusive hablan de narcogobiernos, vinculan esto, pero que además combaten no solamente las libertades, combaten también a la agenda de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, por supuesto que hubo lineamientos precisamente para combatir a esos sectores progresistas, sin ninguna vacilación, asumiéndose como derecha la derecha verdadera. Si tú escuchas, si quienes nos ven escuchan a estos personajes, se asumen efectivamente como de derecha y retan a la derecha que identifican como cobarde, la derecha cobarde que ellos llaman al Partido Acción Nacional. Y tanto que hasta quieren formar un partido político. ¿Por qué no ahondamos un poco sobre eso, querido Álvaro? Porque en el pronunciamiento de Eduardo Verástegui habló esto, ¿no? Una especie como de derechita cobarde, una derechita que no se asume, que es una derechita vergonzante, sí, que no se asume como tal. Y es un llamado probablemente a picar al PAN o a provocarlo, a que se declare realmente con una ideología mucho más armada. Diciendo, bueno, mira, en Italia Meloni tuvo un gran éxito. En Francia, Le Pen, la señora Le Pen, es la mujer más poderosa de Francia. Pero también en España y también en Brasil, a pesar de que Bolsonaro perdió, el partido es el partido que va a manejar los hilos políticos del país, sobre todo por su gran presencia en las cámaras. Entonces, como diciendo, oye, PAN, haces buen negocio, pásate de un lado más claro. Ahora, si no lo quieres, vamos a formar un partido. Pero no es tan fácil formar un partido. No, pero tal cual. Efectivamente, si uno escucha no solamente a Verástegui, sino a Hermann Telch, el eurodiputado de Vox, si uno escucha también a los jóvenes que forman parte de una organización mexicana que se llama... se me olvidó el nombre. Hoy te viene. Sí, que son efectivamente, dicho por ellos mismos, la nueva derecha, la derecha valiente. Si uno escucha al propio Jair Bolsonaro, al hijo de Jair Bolsonaro que asistió a esta cumbre, si uno escucha... Que incluso lo levantó como presidenciable. A eso iba, efectivamente. Y si uno escucha a quien es el dirigente de Acción Política Conservadora de Estados Unidos, Matt Snatch, por supuesto que tienen ese proyecto de plantear, para el caso de México, una opción para el PAN, que asuma sus posiciones de extrema derecha, que las ha asumido en muchos momentos el PAN. Sí. Tampoco es nada, ni modo que el PAN sea un partido de izquierda. No, lo que están ellos emplazando al PAN es que efectivamente no sean vergonzantes. Y si no, llegado el momento legal, que es después de la elección de 2024, como lo establece la ley, empezar a formar un partido. Ya está en su discurso. Desde el año pasado, inclusive, yo publiqué un reportaje con ellos sobre cuál es el modelo de partido. Y el modelo de partido es Vox de España, este partido de ultraderecha que ha ido vaciando al Partido Popular y que el plan
es vaciar al Partido Acción Nacional en esta nueva fuerza política que se asuma auténticamente de derecha. Ahora, está ahí el paradigma de los evangélicos, ¿no? Si los evangélicos fueron capaces de construir un partido político, ¿por qué los católicos no? Ahora, no es tan fácil construir un partido católico. ¿Qué base social? ¿Qué recursos? Sí, efectivamente, Vox. Pero yo te diría, todos los caminos nos conducen al yunque o a este tipo de organizaciones. Porque hay que recordar que Vox, a través de sus organizaciones civiles, tiene vínculos históricos con el yunque mexicano. Y el yunque mexicano también con aires internacionales como en Chile y en otros países, ¿no? Sin duda, efectivamente. De hecho, se lo pregunté al propio Helmut Hertz, el eurodiputado de Vox, y me dice, no, yo sé lo que es el yunque, pero no tenemos nada que ver. Bueno, pues sí, es un poco como aquello de que llega alguien a una isla y pregunta si hay caníbales, y le dice, no, el último nos lo comimos ayer. Es un poco esto. Pero, en efecto, hay una idea, y hay un planteamiento, y hay personajes que están en esta idea de crear un partido que tenga que ver, por ejemplo, con la organización secreta del Yunque. Bueno, el día que llegue el viernes a esta conferencia de acción política conservadora en el Hotel de Santa Fe, al primero que vi, antes de Eduardo Verástegui, fue a René Bolio Ollarán. ¿Y quién es este personaje? Lo vi, le saludé, dije, ¿cómo estás? Le dije, ¿y qué estás haciendo aquí? Soy el director del evento. Le dije, pues vamos a platicar, ¿qué se propone este encuentro? ¿Para qué sirve? Y lo menciono no solamente por qué personaje que pertenece al Yunque, sino porque él ya intentó en 2007 hacer un partido político. Mira. Y no cumplieron con los requisitos. Ellos dicen que lo saboteó Felipe Calderón. Lo que trato de decir es que, además de René Bolio, miembro juramentado del Yunque, había ahí a quien encabeza hoy en México Citizen Go. ¿Qué es Citizen Go? Es un organismo de fachada del Yunque, como lo es Hazte Oír en España. Hazte Oír y Citizen Go, que son organismos controlados por la organización secreta del Yunque, nacieron en España y se han expandido a toda América Latina. Wikileaks los desnudó, sacaron 17,000 documentos. Sí, es muy curioso. Yo veo con reserva eso. ¿Qué es lo interesante de esos documentos revelados por Wikileaks? Efectivamente, las redes internacionales de estos organismos que, en efecto, no toda la gente que participa es del Yunque, pero se da una idea efectivamente del nivel de redes que tienen a nivel internacional en todos los niveles, en los niveles políticos, en los niveles mediáticos, en los niveles empresariales, en los niveles intelectuales y eclesiales. Bueno, no se puede entender la operación de el Yunque como organización secreta y de estas agrupaciones conservadoras, que no todas son del Yunque, sin un vínculo directo con el Vaticano. Aunque hay que aclarar una cosa. Hay quienes llaman a Francisco comunista. Sí. O sea, también para darnos cuenta de que no todos, que tienen una simpatía por el propio Papa. Muy bien, Álvaro, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando en torno a la ultraderecha y ya concretamente lo que puede representar, la huella que puede dejar. Quien tiene varios libros sobre el Yunque, sobre el tema de la derecha y la ultraderecha en México, y estamos conversando en torno a este evento internacional que estuvo marcado por grandes personajes, sobre todo de Estados Unidos, de América Latina, y muchos de ellos vinculados a, el establishment político, ¿no? Senadores, diputados, así como que dijera uno la ultraderecha oculta y tal. No, eran gentes públicas, ¿no? Quizá el más es Steve Bannon, que está acusado y está proscrito en algunos lugares, es un conspirador internacional. Álvaro, yo te quiero preguntar para cerrar el programa, ¿qué deja este evento? Dicho de manera más política, ¿a qué vinieron y por qué en México? Está en cara el 24, el momento en que se encuentra el país, apuntalar lo que hemos conversado de un movimiento realmente conservador. ¿A qué vinieron? A ponerse de acuerdo y a diseñar un plan de acción. Ya. Y lo lograron. Y no solamente para México. México es importante en la geopolítica, no solamente del hemisferio de América, sino del mundo. Y particularmente para América Latina. Entonces vinieron estos ultraconservadores a ponerse de acuerdo qué hacer en México, pero también qué hacer en otros países. No es fortuito que Steve Bannon haya participado como lo hizo Donald Trump, porque Steve Bannon no solamente es asesor de Donald Trump, sino también del partido Vox en España. Y es el asesor de quienes quieren formar en México un partido a la imagen y semejanza de Vox y del Partido Republicano. Entonces hay un plan de acción
Y el plan de acción incluye la formación de un partido político, incluye hasta una candidatura presidencial que para el 2024 no se ve promisoria, pero sí para el 2030. El propio Verástegui. ¿Quién fue el primero que dijo Verástegui candidato presidencial? La esposa del líder de Acción Política Conservadora de Estados Unidos. Lo platiqué yo con ella. ¿Qué le ve? No, bueno, es que lo puso como alguien muy calificado. Y anda ya en campaña Verástegui. Tanto que obviamente su foco es López Obrador. ¿Por qué? Claramente, pues para atraer adeptos. Y no me voy a extender, voy a decir también que no olvidemos que además del hijo de Jair Bolsonaro, estuvo también el ex candidato presidencial de Chile, José Antonio Gast, cuyo jefe del Yunque en Chile es el todopoderoso, o fue el todopoderoso en su campaña por la presidencia. Así es que no estamos hablando de personajitos, son personajes que tienen además un enorme respaldo político, económico, mediático, y vienen a ser protagonistas. La derecha verdadera, si la derecha cobarde, que es el PAN o el PRIAN, hoy, con Claudio X González, que son lo mismo, si ellos no quieren ser tan contundentes, Verástegui, los suyos y todos sus amigos Trumps, Voxes y más radicales de derecha, lo van a hacer. Álvaro, te agradezco mucho tu presencia aquí en Sacro y Profano. Yo creo que merita que continuemos conversando esto. A la orden. Te emplazo para que sigamos. Hay muchos temas que están ahí. Y por supuesto, yo creo que es un tema central. Y la verdad me apena que en algunos círculos de la alta política mexicana hay un cierto desprecio. Como que son planteamientos rancios. No, señores, no son planteamientos rancios. Probablemente sean muy antiguos, pero están reciclados. Y si no, hay que ver lo que pasó en Brasil, con toda la cuestión del pánico moral que fue parte de la estrategia de la derecha en aquel país, que no solamente son grupos católicos, sino también grupos evangélicos, que sería muy interesante que lo conversáramos. Pues muchas gracias, soy Bernardo Barranco. Bueno, pues ahí está prácticamente, aquí vinieron prácticamente los del Yunque y la ultraderechísima aquí en México, se quieren apoderar de aquí en México y Latinoamérica, ya que no quieren que se expanda el comunismo o la izquierda más que nada aquí en México ni en Latinoamérica, ya que pues ellos quieren, pretenden y desean que se quede impregnada esta ultraderecha que son pues más que nada también intereses hacia los Estados Unidos, porque se está metiendo por la humedad China, sobre todo en toda Sudamérica, ya que pues China al parecer los está ayudando, pero por el simple hecho de joder a Estados Unidos, ya que Estados Unidos pues prácticamente se ha dedicado a no dejar crecer a los países de Latinoamérica, ni tampoco a México, y eso que ya empezó China con sus, pues al parecer políticas de ya no quererle vender a Estados Unidos y al mundo, y se empieza a cerrar poco a poco la frontera entre China y Estados Unidos por la pues política que tiene esto de ultra COVID y que prácticamente bajar los decibeles, pero al parecer una estrategia de China para ya no querer vender acá a el mundo por parte de acá de donde está América. Así que nosotros que vienen al respecto de esto, vienen a proyectar la agenda, ¿no? Van a plantear cómo están los camotes en el 2024, pero para esto va hacia el 2030 prácticamente. Es una planeación que lo que harían para el 2030. Van a ver qué es lo que pasa en el 2024, sobre todo en la Ciudad de México, después en el 24 con México, en el país completo, y ya de ahí van a empezar a trabajar esos 6 años para tratarse de meter y penetrar lo más que se pueda al país mexicano con estas ideas tan conservadoras, ultraderechistas aquí en México, pero eso solo si nos permitimos nosotros saliendo a votar masivamente por diputados, senadores, alcaldes, diputados locales, senadores y gobernadores y presidentes de la República por Morena durante décadas, para que se quede impregnado el poder de Morena y pues básicamente estén sacando pues más que nada reformas y que ayude al crecimiento de México.
Así que pues bueno amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Si antes si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. En su lado también abajo está la estrella color dorado, le presionas hasta no pasar desde 99 hasta 530 estrellas. O al lado están 3 puntos color morado, le presionas, te va a aparecer quiero colaborar, y por solo 99 pesos mensuales puedes cancelar cuando quieras en apoyo y conciliación del canal. Se los agradecería muchísimo. A toda la audiencia, gracias por el video. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.